alguien de confianza del ministro, ¿no es cierto?, a ver las cosas, porque realmente es al ser una entidad pública, ¿no es cierto?, depende de toda la estrategia política. Es decir, acá nosotros veíamos que evidentemente los sueldos de la gente, sobre todo los técnicos, quedaba atrasado y no podíamos tocarlo, porque si tocábamos algo acá, influía en toda la política del gobierno provincial en cuanto a cuáles son los niveles que había que tener, dado de que siempre se compara, si hay un aumento para alguien, ¿por qué no lo tiene el otro y por qué no tiene el otro? Eso es típico de una administración pública. Así que era muy prudente, muchas reuniones con los sindicatos de obreros y los sindicatos de técnicos, ¿no es cierto?, que en ese momento era importante. Y pudimos llevar amigablemente todo a buen camino. Las otras actividades siguieron ya te digo, con normalidad su labor de investigación. No había en ese momento una gran compromiso de los sectores hacia el experimental, cosa que después cambió mucho. Me acuerdo estar buscando una forma de asegurar ingresos y por ley el azúcar le había que pagar a fin de mes, pero no se podía pagar a fin de mes la alícuota porque el azúcar se vendía todo el año. Entró todo el tema de la maquila y todo el tema de las relaciones entre cadenas industriales completamente distintas. Y buscamos formas, ¿no es cierto?, y ahí empezamos a levantar las recaudaciones de la forma privada, que fue una de las cosas más duras que me tocaba, porque llegar a ejecutar cosas que no se podían cobrar no salieron para nada, era poner, pero se fue trabajando con el sector administrativo y se buscó mejorar todo lo que fue cobranzas. Se mejoró, siempre tuvimos ayuda chica del Estado y se bajó gente, sobre todo en el inicio del gobierno de Bussi, donde no había un peso en la provincia para pagar nada, ¿no es cierto? Pero se mantuvo los niveles de actividad con menos gente y con un esfuerzo. Uno de los temas que había no fue el alcohol como un factor importante en esa época, porque estábamos casi con déficit de azúcar. Es decir, Tucumán estaba produciendo del orden de las 700.000 toneladas de azúcar. Y con todo esto que yo le cuento, llega a producir 7 años después, 8 años después, 1.400.000 toneladas de azúcar. Es decir, que no era que podíamos hacer alcohol y dejar de hacer de azúcar porque no teníamos azúcar. Fue distinto al plan Alconafta, que fue anterior, ¿no es cierto?, donde había un gran excedente de caña. Pero ese plan Alconafta, que fue en el gobierno de Alfonsín, fue un pacto para sacar, no tenía precio internacional el azúcar, entonces se buscó, para dar trabajo, hacer el plan Alconafta. El plan Alconafta tuvo su momento muy bueno, 1 año y medio, 2 años. A posteriori cambiaron tanto las reglas de juego en la actividad como que no había finanzas a través del Banco Nación, ¿no es cierto? El precio pactado entre el gobierno y la industria fue siendo recortado por el gobierno, y poco a poco el valor de la caña para alcohol fue cayendo, pues no se podía pagar en función del precio del alcohol, con lo que se abandonaron, fueron haciendo menores cultivos y en un momento dado no hubo caña para alcohol. Y en el periodo que me tocó a mí no hubo, ¿no es cierto?, esa necesidad de buscar una salida al producto caña azúcar, porque lo que se hacía era para consumo interno
y muy poquito para exportación, cosa que es completamente distinto a lo actual, donde el país en general, entre Tucumán y el norte, tienen excedentes de 600, 700.000 toneladas de azúcar que tienen que exportar, que es una cifra importante del orden del 30% de la producción del país. En el momento que yo estaba, los excedentes eran el 3%, el 5%, no se podía hacer un programa de alcohol porque no había materia prima, no había condiciones y no había tecnología. No estaba la variedad de caña que yo hablaba, ¿no es cierto?, que es lo que cambia mucho la perspectiva de la producción. De las pautas en cuanto al orden, etcétera, los directorios siguientes, ¿no es cierto?, fueron mejorando sensiblemente todo lo que se venía haciendo a través de mayor disponibilidad de dinero. Y es así como el crecimiento de la estación experimental, ¿no es cierto?, en estos 10 últimos años es fundamental. Yo creo que se ha tomado más conciencia y por otro lado el mercado del mundo ha exigido otras cosas. Por ejemplo, control de calidad de enfermedades, control de calidad de calidad de productos, en el caso del limón, ¿no es cierto?, donde hay una gran inserción hoy ya del sector productivo del limón dentro del experimental que en ese momento no estaba. Es decir, es lo de siempre, ¿no es cierto? Se estaba cómodo como estaba, pero hoy, por lo que he visto en los últimos días que estuve de visita, me mostraron todo, fue importantísimo, ya que los sectores interesados apoyaron a la estación en inversiones, en las cosas que ellos necesitaban. Es decir, yo creo que toda una estación experimental tiene como objetivo de que la parte demandante de los servicios de un ente de investigación explicite y apoye las cosas que quieren que se investigue. En el caso del limón, lo que se ha hecho, los laboratorios que existen por la enfermedad de la fruta hoy, etcétera, etcétera, en mi época no estaban. No estaban y era imposible hacerlo. Hoy están hechos con el apoyo de ellos, con apoyo de fondos de la nación y fondos de los otros, que lo que permite que hoy la experimental sea una entidad en el país que pueda certificar calidad de productos para exportación y para salud, etcétera, etcétera. El experimental hoy tiene una infraestructura muy grande, muy grande, muy importante. La incorporación de tecnología, la construcción de los nuevos edificios, etcétera, son procesos que en la época en que me tocaba actuar a mí eran impensados hacerlo. Hoy están hechos con apoyo de la provincia, con apoyo de fondos nacionales, con apoyo de los sectores, con lo que se conjuga una estación experimental muy importante y haciendo acordar a todo el mundo que la estación experimental agrícola fue el primer centro de investigación tecnológico del agro, mucho antes que el INTA. ¿Y culpa de quién? De los azucareros. ¿Quién? Don Alfredo Guzmán. Gente como Alfredo Guzmán, hubiéramos necesitado varios Alfredo Guzmán en la Argentina para que en aquellos años, ¿no es cierto?, se pudiera hacer cosas como esta. Para cumplir 100 años, estamos hablando de 1909, ¿no es cierto? Entonces, la visión de esa gente es fundamental. Esos señores dictaron la ley de creación de la estación experimental y salieron a buscar el mundo técnico, porque no había técnico. Y no sé si se sabe la anécdota que la estación experimental agrícola de Tucumán salvó la producción azucarera de Estados Unidos por la enfermedad del mosaico. Tucumán estaba más avanzado en ese momento con su estación experimental que Estados Unidos con sus centros de investigación. Así que fueron cosas muy importantes. Sí. A 1.200 kilómetros de la capital, como decía usted hace un rato, con que había que llegar a experimentar en carreta, que había que buscar la forma de comunicarse con el mundo,
etcétera, etcétera, y que han hecho de esto una cosa realmente trascendente. Por eso los 100 años de experimentales son muy importantes, muy importantes. Son méritos de mucha gente, de muchos directorios, de mucha gente distinta, ¿no es cierto?, con circunstancias distintas, ¿no es cierto?, y donde creo que está hoy en la vidriera lo que es la estación experimental. Esto no es ni este directorio, ni del otro, ni del mío, ni de otros, es toda la gente que pasó por tantos. Tucumán era azúcar solo. Era solo azúcar. No existía la producción de limón. La iniciativa privada en el limón y los contratos que se firmaron, etcétera, desarrolló en 15 años una industria que es la primera productora de limón del mundo. Ahora, todo lo que se estudiaba para la caña, como la calidad de los suelos, las enfermedades, etcétera, etcétera, desarrolló en la experimental distintos departamentos que después fueron aplicándose a las distintas actividades, con particularidad, ¿no es cierto?, en el limón, en los granos creados por la Tucumán, por la estación experimental, en todo lo que ha hecho la experimental durante el trayectoria. Es indudable que si usted analiza, ¿no es cierto?, la producción de Tucumán de limones, que es el primer productor del mundo, que aprovecha las contrastaciones de Europa para colocar su producción, etcétera, etcétera, es una producción fantástica. Es una producción que le da mayor Producto Bruto a Tucumán, que es una gran parte mercado de exportación, a valores interesantes normalmente, que la calidad del limón tucumano es reconocida en todo el mundo, ¿no es cierto? Y ese mérito lo tiene la experimental, ¿no es cierto?, y los técnicos de la experimental, pero insisto en que hay muchas cosas que nacen por la necesidad de ver en su origen la caña. Entonces, laboratorios de suelos, laboratorios, todas las cosas que hacen, enfermedades, hoy ya con el desarrollo que tienen, cualquier producto en Tucumán puede ser estudiado, analizado, viendo las enfermedades, viendo como dicen ellos, toda la parte de microbiología y toda la parte de mosquitas para combatir, todas esas cosas, que los laboratorios experimentales están capacitados para eso. Lo que acá hay un hecho que es fundamental. Es decir, si uno agarra y dice cuál era el área de Tucumán con caña de azúcar, y si usted busca por el clima de Tucumán, recordémonos que Tucumán es una provincia muy chiquita, que si usted la ve del avión en el mes de marzo, abril, le impresiona como una cosa muy bien cuidada, parece un jardín. Usted, marzo y abril, ve todo verde, todo Tucumán verde, ¿no es cierto? Parecería que fuera cultivada a mano, y todas estas son tecnologías que se han desarrollado durante años. Es decir, no debe haber ninguna provincia en el país que tenga el área agrícola tan bien cuidada y explotada como la provincia de Tucumán. Acordémonos que 2/3 de la provincia de Tucumán es montaña, y en 1/3 se desarrollan viven 1.450.000 personas, lo que da una concentración por kilómetro enorme y muy complejo. Ese es un problema que tiene Tucumán. Pero ayudó la diversificación, porque el limón tomó 30.000, 35.000 hectáreas que eran la mejor zona cañera, porque el limón necesita que no haya heladas, etcétera, etcétera. Salió la frutilla, el arándano, todas cosas mucho más nuevas. Pero después el este fue conquistado. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Tucumán, a hablar después de ralo de algún cultivo, para el este era soñar con que se podía hacer algo. Y en esa época se empezaron con cultivos de sorgo muy despacito, etcétera, etcétera. Hoy parte de esa zona con las nuevas tecnologías tiene caña, pero parte de la cosa tiene soja.
ganadería. Es decir, Tucumán expandió sus producciones en base a la tecnología, donde la experimental tiene mucha importancia, y en base a la tecnología, vamos a ponerla productiva, pero también a la incorporación de nuevas tecnologías de maquinaria, de oportunidades de plantación, de cosechas rápidas, etcétera, etcétera. Recordemos, ¿no?, que si usted analiza la zona nuestra, nosotros acá, del centro de Tucumán a la frontera con Santiago del Estero, estamos a 50, 60 kilómetros. Y a 50, 60 kilómetros en ese momento, a 30 kilómetros de Tucumán no se cultivaba nada. Hoy está todo cultivado. Ya hay parte de Santiago que también ya tiene cultivos importantes de granos, etcétera, y de ganadería. Y ahora, mucho de eso tiene que ver con la experimental, porque se desarrollaron variedades para ahí, se pudo hacer las cosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted me dice cuál es lo que yo veo, pues yo le doy el respeto y el orden al azúcar, porque es la creadora, es la que demandó, porque acá hay una figura que yo siempre lo digo, y en cualquier conversación con el gobierno, lo decía en ese momento, lo sigo diciendo ahora, el que demanda sabe lo que necesita y por qué lo necesita. Y cuando el mundo demanda calidad de limones, la experimental tiene que amoldarse a lo que demanda el mundo. Si le dicen que tiene que tener fruta sin la mancha negra o la mancha de la fruta, etcétera, el sector se preocupa de demandar en la experimental que se hagan los estudios para solucionar los problemas, y así se mejora y se entra al mundo. Y eso está cada vez más desarrollado. Ya los que pagan en el mundo las cosas que utilizan demandan calidad. Y la experimental fue fundamental en eso. Pero vuelvo a decirles de que todos esos laboratorios y todas esas cosas, ¿no es cierto?, fueron creándose a través de la demanda de los sectores que necesitaban, porque si no, no podían vender. Entonces, cuando usted dice, tengo que vender algo afuera, si me piden tal calidad, alguien tiene que tener, primero, la posibilidad de conseguir la calidad del fabricante, otro que lo ayude técnicamente a hacerlo, y que además que certifique que la calidad existe. Y en eso hoy la experimental, cuando usted me pregunta qué perspectiva tiene, es fundamental que el desarrollo de la experimental siga en la misma línea, atendiendo al mundo, porque no da, ¿no es cierto? No creo que haya hoy en la Argentina un ente tan, vamos a poner la palabra, no digo completo, pero tan inclinado a solucionar los problemas de los productores.